Buenas tardes, compañeras y compañeros. Toca analizar el informe general que nos ha presentado el compañero José Luis en los 4 últimos años. Un informe extenso, como extensa ha sido la actuación de esta organización en la región. Un informe con muchos contenidos positivos, con muchos acuerdos con patronales y gobiernos. Acuerdos que es una de las razones de ser, o la principal razón de ser de este sindicato. Es decir, venimos de un modelo de sindicalismo que la razón de ser es el acuerdo, y si esto falla, la presión para acordar, que es nuestra razón de ser, y por lo tanto, ese primer objetivo cumplido. Si bien tenemos que ser más precisos y más seguidistas en el desarrollo de los propios acuerdos. Porque hay a quien no se le quitan las ganas de una vez acordar las cosas, por dejarlo correr y el incumplimiento se puede hacer importante si no hacemos un seguimiento de lo que firmamos. Por lo tanto, principal énfasis en esta cuestión, que me consta que se hace, pero desde todas las federaciones, desde todos los territorios, un seguimiento en cada uno de los ámbitos donde se concreta y se acuerdan los contenidos para que conseguir el máximo porcentaje de cumplimiento. Un informe general que yo creo que contiene bastante crítica y autocrítica en lo interno, en la situación interna dramática que hemos vivido. José Luis lo expresaba desde el último Congreso Confederal, desde el 8º Congreso Confederal. Decía que todos hemos sufrido. Algunos hemos sufrido desde antes, desde el 8º Congreso Confederal, y es verdad que ha sido 4 años muy duros también en esta región y en este sindicato en Castilla-La Mancha. Años duros donde ha habido un enroque en lo interno desde el ámbito confederal y, lógicamente, ha tenido su traslación en cada una de las regiones y de los territorios de las federaciones donde habían diferentes posiciones. Y ha sido mucho más duro, sí, en la medida de cómo se interpretaba cada uno de nosotros y de nosotras, pues la pluralidad y la democracia, el sentido de pluralidad y de democracia interna que tiene que tener todo este sindicato de clase. Y algunos compañeros y compañeras, pues lógicamente entendían que había que cavar trincheras porque era la línea, la estrategia que se marcó en el último Congreso Confederal. Y que la mejor manera de avanzar sindicalmente era depurando la discrepancia en lugar de dar respuestas contundentes a los problemas que se estaban generando en la sociedad y que los trabajadores pues estábamos sufriendo. José Luis decía en el informe, también en esa autocrítica y en ese análisis de la realidad y en esa actuación de la Unión Regional, que siempre se ha hecho, y yo también puedo dar fe de ello, en base al respeto democrático a las decisiones de los distintos congresos y dándole la importancia que tiene a la pluralidad y el debate. Y yo, cuando lo decía José Luis, pues hacía mucho tiempo que estas palabras no las escuchaba de boca de un secretario confederal, de un secretario de territorio, de un secretario de federación, porque esto es de una importancia tremenda que no podemos pasar por alto en este sindicato, vuelvo a repetir, tan plural, tan diverso y tan rico. Porque a partir de ahí, si dotamos del contenido que tienen estas frases, tendremos que hacer, porque es obligatorio, hacer la crítica a la labor sindical cuando se ha hecho mal, pero previamente nos habremos encargado de cada uno de nosotros y de nosotras de hacer la autocrítica. Así hemos dotado de contenido estas 2 frases tan contundentes y tan llenas de contenido, porque quizás a partir de ahí sería la cosa más sencilla para todos y para la organización, en este caso, regional. El 9º Congreso Confederal ha cambiado, afortunadamente, estas dinámicas. Es decir, hoy tenemos una ejecutiva confederal donde están representadas todas las sensibilidades y además están representadas con responsabilidades.
Sí, hemos vuelto a la razón de ser, a la marca que diferenciaba a las comisiones obreras desde su nacimiento hasta los años que yo califico como negros. Es decir, esta era nuestra principal seña de identidad, nuestro bagaje y nuestro reconocimiento que se nos venía dando por parte de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones sindicales, que ha llegado a nuestra aval, que ha llegado hasta estos momentos. Y eso no es ni más ni menos que volver a poner en valor, como decía antes, con nuestra seña de identidad, que no las tienen, por supuesto, ni sindicatos corporativos, ni otros sindicatos también de clase. Es decir, lo rico que es, lo que hace tan grande a este sindicato son la diferenciación, la democracia, el debate y el respeto a la pluralidad y a las decisiones que lógicamente se deciden en los órganos de dirección. Y eso es poner al sindicato en estos momentos tan difíciles en la línea de salida y preparado para abordar las agresiones que ya estamos sufriendo, y no me detengo mucho en repetir porque ya se han dicho aquí en esta tribuna, las agresiones que estamos sufriendo los trabajadores, una vez más, por cierto, en este país. Y eso es dirigir, en vez de hacia lo interno, toda la fuerza sindical, dirigir hacia lo externo, hacia la movilización tan necesaria en estos momentos, como la hemos entendido, para que cambiar el concepto, la conciencia de los trabajadores y trabajadoras, y que la crisis no la paguemos, efectivamente, no la paguemos lo de siempre. Alejandro, voy terminando. Y eso es, lógicamente, también no poner puertas, no cerrar puertas a la movilización, porque las tendrán que cerrar empresarios y gobiernos en tanto y cuanto la riqueza que estamos generando en este país cada vez se reparta de una manera más desigual y en ese escalón de abajo estemos siempre lo mismo. Será ahí donde se cierren las puertas o se sigan abriendo las puertas a la movilización pues más contundente si es necesario, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que partimos en un buen comienzo en el 9º Congreso Confederal, que seguimos en muy buena línea, creo, en este proceso, en este 7º Congreso Regional, y por lo tanto con esos elementos y con la aprobación de todo el informe, de todas las propuestas, en su gran mayoría, pues vamos a dar la parte que yo represento, la mitad de la delegación de Toledo, vamos a dar un sí al informe por varias razones. Porque sabemos que hoy podemos discrepar en el sindicato sin problemas, que se asume con toda la tranquilidad del mundo y sin problema a ninguna represalia. Y porque sabemos que también la organización sabe que a pesar de las discrepancias existe una lealtad, como siempre se ha tenido, hacia las comisiones obreras. Y porque este sindicato, y también se está dando paso en ese sentido, tiene que ser avanzadilla en la renovación permanente que tiene que tener todo, organización social, pues que se precie de clase, para construir, para seguir construyendo región y para seguir construyendo Estado, y que esa renovación también nos consta que se inicia a hacer sin trauma y sin apego a ninguna cosa. Por esas tres razones, y que por fin se abre la posibilidad de salir, lógicamente, con contundencia, pues a defender las agresiones, vuelvo a repetir, que sufrimos los trabajadores, que esa es la prioridad en estos momentos absoluta y también de todos. Por estas razones digo, vamos a votar favorablemente el informe que se nos presentaba esta mañana. Muchas gracias.